Recuerdo perfectamente llegar a una patera a Pozo Negro con un bebé pequeñito y los marineros se lanzaron al agua, lo cogieron, lo abrigaron, se lo llevaron a su casa, le hicieron un biberón. La gente siempre ha estado dispuesta a ayudar. Y había días que llegaban una patera a Gran Tarajal, otra estaba por La Entallada y otra en Corralejo. Y a las 3 de la mañana, pues a lo mejor nos daban la alarma y salíamos corriendo. Y esas personas pues buscaban dónde vivir, entonces ocupaban casas deshabitadas o bien las cuarterías que había en este pueblo. No nos imaginamos que lo que empezamos a fotografiar y a grabar en esos momentos iba a tener esa magnitud. La sociedad majorera marcó una manera de hacer las cosas en positivo e inspiró al resto del archipiélago a la hora de recibir a esos flujos migratorios. Me llamaban por teléfono a las 2 de la mañana, está la luz de la Guardia Civil encendida. Bajaba, a veces llegaba y no había patera. Tú imagínate de hacer una travesía de sus países que se pegan años para llegar al litoral de Marruecos, donde suelen sufrir toda clase de atropellos. Muchos nunca habían visto el mar. Pero cuando me dijeron que esta noche salen, digo, bueno, pues nada, vamos. Me di cuenta cuando ya miraba para todos lados y no veía sino agua nada más. Cuando había un aviso de patera, ya uno no sabía lo que se iba a encontrar. No sabíamos si íbamos a tener 20 personas o íbamos a tener 45 o 47 personas, con lo cual el riesgo de naufragio estaba ahí latente, ¿no? Decides quién sacas y quién queda, porque siempre decides a coger quieres cogerlos todos, pero sabes que todos no los vas a coger. Si alguno de los que has visto en ese momento que está pidiendo ayuda, que ya le ves los últimos restos que le quedan de fuerza, lo ves que luego lo tienes en la cuneta de la patrullera sin vida, es duro. Me impactó tanto aquel primer naufragio y aquella imagen de los féretros de ese grupo de jóvenes marroquíes en la cofradía de pescadores de Morrojable, que 20 años después sigo haciendo las mismas preguntas. Es uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado nuestro archipiélago desde que la primera embarcación llegó a Fuerteventura en 1994. Hoy, en Objetivo Canarias, repasamos la evolución de la inmigración irregular en las costas orientales de las islas a finales del pasado siglo XX y en los inicios del siglo actual. ...1994 fue un año de grandes colaboraciones. Sergei Krikalev se convirtió en el primer cosmonauta ruso en tripular un vehículo espacial estadounidense, el Discovery. En La Haya se inauguró la Europol, organismo de cooperación policial europea, y representantes de 124 países, junto a la Comunidad Europea, pusieron los cimientos para la Organización Mundial de Comercio. En el cine fue el año de Forrest Gump o El Rey León, mientras la serie Friends se estrenaba en la pequeña pantalla. En las radios sonaba el zombie de Cranberries y los españoles dominaban el ámbito deportivo, con las victorias del ciclista Miguel Indurain en el Tour de Francia, el tenista Sergi Bruguera en Roland Garros y José María Olazábal en el Máster de Augusta de Golf. Y mientras a nivel mundial se lanzaba la PlayStation, en Canarias la Virgen de Candelaria visitó Santa Cruz de Tenerife después de 30 años. Todo un acontecimiento. 1994 fue también el año en el que llegó la primera patera a Canarias, a esta playa de las Salinas del Carmen, en Fuerteventura. En su interior, 2 jóvenes saharauis que portaban una bandera del Frente Polisario.
Fue la única embarcación que llegó ese año, pero sería también el comienzo de un fenómeno de dimensiones impredecibles. Recuerdo perfectamente la llegada de la primera patera que tenemos documentada el 28 de agosto de 1994. Llegaron 2 saharauis a la playa de las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua, y venían enarbolando la bandera del Frente Polisario. Domingo 28 de agosto de 1994, playa de las Salinas del Carmen, Fuerteventura, 4 de la tarde. Llega a la isla la primera patera documentada en la historia del archipiélago canario, una barca de madera impulsada por un pequeño motor. En su interior viajan 2 saharauis de 24 y 22 años que, guiados por la luz del faro de la Entallada, recorren los 90 kilómetros que separan el continente africano de la isla en poco más de 12 horas. Portan consigo una bandera del Frente Polisario. La llegada de los jóvenes es recibida con curiosidad por parte de los vecinos. Unos meses después son devueltos a Marruecos. Pasa casi medio año hasta que una segunda embarcación llega a Fuerteventura, el 6 de febrero de 1995, procedente de la localidad marroquí de Tarfaya y con 5 personas a bordo. Ese año arribaron 8 barcas, un pequeño número comparado con las 67 que llegaron en 1998. De llegadas de personas en barcas precarias, huyendo de contextos muy complicados, la tenemos documentada desde el 94, cuando llegan esos 2 saharauis que son recibidos en la isla con una especie de fiesta, porque había un vínculo entre Fuerteventura, Canarias y la colonia española brutal, ¿no? Normalmente salían de 3 zonas, la zona de Las Negritas, Tarfaya y Tantán. Los puntos de salida iniciales están en el Sáhara Occidental fundamentalmente, probablemente algunos en el norte de Mauritania, en el litoral meridional de Marruecos, pero con el paso del tiempo esos puntos de salida se trasladan mucho más al sur. Pedíamos que hubiera solidaridad y que nos apoyaran de alguna forma, que nos echaran una mano, que nos prestaran atención en todas esas necesidades y esos problemas que veíamos que se nos venían, puesto que el municipio era el punto de llegada de la mayoría de las pateras. De esas 3 zonas, a las 2 horas de tú estar navegando, ya divisabas los destellos del faro de la Entallada, aquí en Túnez. Saben que aquí tenemos el faro de la Entallada, que es el punto más cercano a África, y las pateras pues se guiaban y seguían por ese faro de la Entallada. Son 90 los kilómetros que nos separan de la costa más próxima africana. Con dirigirte en dirección a esos destellos, llegabas seguro. Si había un poquito viento de los alisios daban del norte, pues a lo mejor te desviabas un poco, pero bueno, era más o menos segura. Una de las primeras cosas que hacían ellos, justamente para evitar que fueran repatriados o que les devolvieran, era arrojar los documentos al mar. Pero ¿se sabía de qué países venían? Las primeras pateras que llegaron venían del Sáhara. Eran los refugiados saharauis que escapaban de lo que es el Sáhara ocupado por Marruecos. Siguieron viniendo saharauis. De hecho, el primer naufragio que hubo en la isla, naufragio documentado que sepamos, pues había saharauis y marroquíes también. Me impactó tanto aquel primer naufragio y aquella imagen de los féretros de ese grupo de jóvenes marroquíes en la cofradía de pescadores de Morrojable, que 20 años después sigo haciendo las mismas preguntas. El fenómeno migratorio de las pateras fue tan inesperado que la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura sirvió como refugio improvisado de inmigrantes. Lo vallaron con bloques de cemento sin enlucir, cerraron y en ese cubículo, todavía con las cintas de distribución de maletas, fue donde metieron a la gente. ¿Quiénes llegaban? Los saharauis, huyendo de un contexto muy determinado de persecución del régimen marroquí sobre las colonias españolas. Por eso son recibidos de manera efectiva cuando llegan, ni siquiera pasan por un CIE, no existían las cárceles para inmigrantes. Empezaron a llegar después marroquíes que huyen de la pobreza crónica que sigue padeciendo ese país tan desigual. Tenían como servicio pues, los baños que hay en una terminal pequeña. No habían duchas, lavabos y váteres y no había mobiliario. Ellos venían solos, desembarcaban en la playa y pedían a la gente con la que se encontraban que le avisaran a la policía porque querían identificarse. Y al principio pues había simpatía con todo esto y solidaridad y Fuerteventura es un pueblo muy humanitario. Empecé a fotografiar
los movimientos migratorios africanos porque estaba viviendo en la isla, digamos que llegó a la puerta de nuestras casas. El incremento vino a partir del año 97 y concretamente el 98 fue un año de muchas pateras. Yo creo que era el municipio de Tuineje el que más pateras recibía de toda la isla de Fuerteventura y por supuesto de toda Canarias. Frontex, la Unión Europea, ha identificado hasta 8 rutas diferentes que conectan en buena medida los territorios africanos y los territorios más próximos de Oriente Próximo, que generan también migraciones hacia Europa. Nosotros somos una ruta que se empieza a abrir a mediados de los años 90. Y Canarias, después de la ruta del Estrecho de Gibraltar y de la ruta italiana de Sicilia y Lampedusa, se convierte a partir de 1994 en la tercera ruta de entrada irregular a Europa a través del mar. Yo, evidentemente, como creo que casi todos los habitantes de la isla y entre ellos los periodistas que trabajamos en ello, no nos imaginamos que lo que empezamos a fotografiar y a grabar en esos momentos iba a tener esa magnitud. Mucha gente me conocía y muchos amigos y gente que me iba por la calle, me llamaban por teléfono a las 2 de la mañana, está la luz de la Guardia Civil encendida. Bajaba, a veces llegaba y no había patera. Gente que te va conociendo y te va avisando. Y les obligamos a venir de manera clandestina. Y esto sucede desde 1986, cuando España entra a la Unión Europea y entramos en ese club europeo que restringe la entrada. Esas primeras pateras que llegaban querían que la policía pues los identificase, se les llevaba a puerto, pero luego regresaban al municipio y esas personas pues buscaban dónde vivir, entonces ocupaban casas deshabitadas o bien las cuarterías que había en este pueblo que eran de la época de la zafra, del tomate, que estaban abandonadas. Las imágenes empezaron a salir en medios locales, provinciales, digamos, medios canarios, y dar el salto a los medios estatales y las agencias. Y aparte, las cosas que se estaban contando eran muy fuertes, ¿no? O sea, estábamos hablando de pérdidas humanas. Abrimos telediarios a nivel nacional, muchísimos desde Fuerteventura. Les seguimos impidiendo venir de otra manera, no les damos visado. La gente se sube a una patera porque no les dejamos venir legalmente. O sea, es efecto de nuestras leyes. Se habla mucho de las mafias, de que engañan a la gente para subirse a las pateras. Migraciones que estábamos acostumbrados a verla por el estrecho, ¿no? Los 14 kilómetros que separan en el sur de la península y demás, pero claro, se está transformando eso en lo que en Canarias está sucediendo eso. Hemos firmado convenios internacionales de asilo, la Convención de Ginebra, que se creó para proteger a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, y no podemos fumarnos las leyes internacionales. Nosotros, como testigos de todo eso, veíamos que no era una cosa como una noticia cualquiera. Estábamos hablando de personas que estaban arriesgando la vida. Me preguntaron, ¿tú quieres ir? Digo, ah, sí. Que en ese tiempo no es como ahora, que ahora ya hay mafias por todos lados. En ese tiempo tú das un tanto, da un tanto, el otro da un tanto, y nos hacemos encargo de comprar lo que es la gasolina, el motor y todo eso. El grupito. Y éramos 7. Mucho ha cambiado la cobertura sobre la realidad de los migrantes y los refugiados desde los 90 hasta ahora, ¿no? En los 90 no había redes sociales que multiplicaban los efectos de una fotografía o de un vídeo de una llegada a una playa. Lo que sucede hoy es brutal. Para mí fue una sorpresa, evidentemente desagradable, porque fue un dolor continuo de que ha sufrido todas las personas que lo único que estaban haciendo es migrar. Las pateras llegaban a las playas en el sur de la isla y ahí pasaban horas hasta que venían los furgones que no estaban adecuados para el traslado de esas personas. Tenían que hacer un montón de viajes porque eran furgones para traslado de detenidos. Entonces no había una atención a pie de playa. Yo me acuerdo perfectamente cuando fue el cambio de todo eso. A Canarias han llegado menos de 110.000 personas desde la primera patera en 1994. 110.000 personas es lo que llega en mediodía al aeropuerto de Gran Canaria o Tenerife Sur. Y no hay ningún problema, ¿verdad?, para que vayan a centros turísticos, apartamentos, hoteles. Como que el dinero lo tiene en la calle como que tirado. Y resulta que cuando llegas te das cuenta de que hay que trabajarlo todo. Salías de la puerta de tu casa y encontrabas un montón de personas ahí con necesidades. Y la población sí que respondió bien, metiéndolo en las casas, dándole de comer, o sea, dando una asistencia a un ser humano, a una persona igual que tú, no como una especie de le voy a dar al pobre, ¿no? Es decir, esta persona puedo ser yo. Cuando los españoles o los canarios íbamos a Argentina, a Venezuela, a Uruguay, buscábamos a nuestros iguales, a nuestros vínculos, ¿no? Al primo, al tío, al conocido, al vecino, que nos decía que había una oportunidad de trabajo allí. Es exactamente lo mismo. Un día vino aquí uno y recogimos 2 taxis o eso, carguemos
que estaban metidos escondidos de un puente, y los llevemos a Andía, del lado del Club Ardiana, por un barranquito que hay para arriba, por allá del Club Ardiana, subieron para arriba para la montaña, por allí se transpusieron para arriba y nos pagaron. Ellos traían bastante dinero. El Estado en general reaccionaba de una manera, pero por otro lado, inversamente proporcional, la gente reaccionaba positivamente hacia la tragedia. Hasta bien entrado los años 2000 no tuvimos ni a Cruz Roja recibiendo a gente en los muelles, ni teníamos un servicio de salvamento marítimo. Era los guardias civiles con sus patrulleras que no estaban habilitadas para el rescate, sino para otro tipo de labores, los que iban al rescate de las pateras. Y así desgraciadamente sucedió. Aquí no había ONG para atención de inmigrantes. Sí estaba el dispositivo de Cruz Roja en Puerto del Rosario para atender cuando venían mujeres embarazadas, cuando habían niños y demás. Primero desde los territorios más próximos y poco a poco se va abriendo, ¿no? Se va abriendo a otras formas de migrar, a otras embarcaciones más grandes, con otros patrones, en cuanto a la capacidad que tienen de trasladar personas migrantes que también circulan por el interior del continente africano. Esta sería la zona de rescate, está ahí pintada de amarillo. Y en ese momento, ¿cómo nos describiría una situación como esa? Al principio del fenómeno, las pateras que venían eran las propias barcas que los pescadores de Marruecos utilizaban para pescar. Eran embarcaciones sólidas, bien construidas, y con 10 o 12 personas no había peligro para la integridad de los inmigrantes. Primero llegaron las pateras de trabajo por las que usaban ellos en su trabajo, que eran pateras robustas, con buenos materiales. Claro, en principio venían y se iban. Venían, dejaban y se iban otra vez con la misma patera. A medida que se fue desbordando este fenómeno, las pateras eran construidas en el mismo desierto de la orilla, eran pateras, por así decirlo, prefabricadas, de una construcción bastante deficiente, y venían sobrecargadas. Pero ya esto se convirtió en un negocio bastante fructífero para algunas personas, y entonces lo que se dedicaron es a construir pateras para transporte. O sea, llegaban, hacían su patera, hacían el transporte y la dejaban aquí. Ya en esa última época, cuando había un aviso de patera, ya uno no sabía lo que se iba a encontrar. No sabíamos si íbamos a tener 20 personas o íbamos a tener 45 o 47 personas, con lo cual el riesgo de naufragio estaba ahí latente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las pateras que hicieron para transporte no valían para nada. Eran pateras que muchas veces las hacían y las pintaban en la noche y las llevaban al agua, el otro día se venían acá, claro. La gente incluso llegaban ahí todos pintados y eran pateras muy frágiles. Solo a partir de mediados del año 2000 empiezan a aparecer las personas del África Occidental. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Sierraleoneses, gente de Liberia, gente de Costa de Marfil, porque estaban en plena guerra. Eran gente realmente que necesitaba protección para sus vidas, poner su vida a salvo. Pues países como Senegal, como Gambia, como Costa de Marfil, como Mali, como Nigeria, y se van buscando puertos que están en la costa y que hacen o que desarrollan una trayectoria migratoria más de sur hacia norte, ¿no? Bueno, esas embarcaciones no tienen la necesidad, son embarcaciones mayores, pueden hacer una navegación bastante más extensa, recorren obviamente más millas. Ya vieron el negocio y ya hacemos una patera con leña, porque era leña que aquello no valía para nada, la zumbamos para allá y que quede donde quiera. De hecho, esto estaba sembrado de pateras en toda la costa. Según iba pasando los meses, los días, iba esto increciendo. Y ya éramos conscientes de que esto iba a más, porque podían llegar a venir al día 5 o 6 pateras y era ya muy evidente que la cosa se iba a mucho más. ¿Recuerdas la primera patera? Una patera, no traía ni mucha gente, 10 o 12 como mucho, y se fue hasta tierra. Ya al 112 ya está, ya no supe más nada, pero ya después ya no era una, ya eran 2, eran 3, eran 4, o sea, era todos los días, hasta que afortunadamente llegó la Guardia Civil, llegó el Salvamento Marítimo y entonces la cosa se pudo un poco controlar, porque eso era un descontrol continuo, eso era un descontrol porque no tenían un sitio de llegada y tampoco tenían una hora, porque igual era de noche, que era mediodía, que era media tarde. No existía tampoco nadie que los pudiera auxiliar al llegar. Ya en esa época las pateras no pedían que se les llevara a la policía, sino que llegaban a escondidas, escondían la patera, procuraban que no se les identificase, cogían tierra adentro. Por aquí, por Gran Valle, o a Comar, por esos sitios. A ir a buscar una patera y encontrarnos otra en el camino, pasarle casi cerca, pero mira otra aquí. O sea, era caótico por eso, porque no los veía. La Guardia Civil llegaba a tierra, los cogía y se los llevaban a Gran Tarjal. Te estoy hablando a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, entonces
venían con hambre. Y yo recuerdo muchas veces los propios guardias civiles o las mujeres bajar con comida, con galletas, con bocadillos, y le daban a los inmigrantes. Yo creo que la primera ONG en Fuerteventura pueden ser los guardias civiles que atendieron en ese día a esos inmigrantes que eran a Fuerteventura. Muchas veces pues, podían traerlos al puerto más cercano, que era Puerto Rosario, y los metíamos allí en el cuartel, y las mujeres de los compañeros, incluso yo, hemos bajado caldo caliente o galletas, lo que teníamos a mano para poderles socorrer y auxiliar en el momento en los que ellos estaban exhaustos. Y la verdad que se les veía la cara de agradecimiento y de gratitud. La Guardia Civil del Mar llegó en el año 99 y no estaba dotada convenientemente. Además la situaron en un punto al norte de la isla, que era precisamente donde no llegaban las pateras. Las pateras llegaban a esta zona y sin embargo la pusieron en Corralejo. Ellos se lo ven en la mirada, que te lo están agradeciendo, cualquier cosa que le das, mínimo, te lo están agradeciendo. Primero fue Médicos Sin Fronteras, que yo creo que fue un choque. Al principio yo me acuerdo que Médicos Sin Fronteras, la Guardia Civil no les permitía entrar a atender a los inmigrantes. Entonces hubo un poquito un choque ahí de que, oye, somos una ONG, están llegando. Entonces yo creo que fueron, a partir de ahí, fue que actuó ya, digamos, Médicos Sin Fronteras, una ONG real. Y eran Médicos Sin Fronteras quien los atendía. Y cuando se confinaron en la terminal vieja del aeropuerto, ellos pidieron hacer una visita. Entraron, sacaron una foto a escondidas, las publicaron y entonces prohibieron la entrada de Médicos Sin Fronteras o de cualquier otra persona, ¿no? Solamente entraba Cruz Roja. Había muchos que utilizaban Canarias como puente para ir a la península o para irse a Francia, a Alemania. Ellos sabían que una vez que estuvieran en Europa era más fácil moverse dentro de la comunidad económica. Canarias se convierte en una plataforma de paso por motivos geográficos, igual que el Estrecho de Gibraltar, igual que Sicilia o Lampedusa. Son lugares que no les interesa como destino a las personas que hacen el viaje. Son el primer punto para seguir como trampolín casi siempre a países francófonos, a países anglófonos. Es seguir hacia Europa o hacia algunos, porque tienen allí su familia en Francia, Barcelona, en este caso en Inglaterra y Bruselas, en esos países donde ellos quieren seguir. En aquel entonces le rogamos a la policía que por lo menos lo dejara dormir en los cuarteles de la policía. Y así se hizo en un principio, dormían allí, hasta que una vez ya habían demasiadas personas. Al salir a coger sol y de paseo por ahí, apareció un hombre muerto dentro. Muchos naufragios evitables, muchas muertes evitables y muchos migrantes que deambulaban durante horas deshidratados por las playas de Fuerteventura, de Lanzarote, de Gran Canaria, porque no había un tejido social de entidades o del Estado, que no olvidemos, somos los primeros responsables de la acogida humanitaria de esa gente, que les asistiera. Entonces el jefe de la policía dice, mira, esto es un compromiso para nosotros porque alguien nos puede acusar de que los retuvimos aquí y ellos no están retenidos. No, al principio eran normalmente jóvenes, pero después fue cambiando eso, empezaron a venir más mujeres embarazadas y con niños, o sea, fue cambiando. Recuerdo perfectamente llegar una patera a Pozo Negro con un bebé pequeñito y los marineros se lanzaron al agua, lo cogieron, lo abrigaron, se lo llevaron a su casa, le hicieron un biberón. La gente siempre ha estado dispuesta a ayudar. Otra vez en Pozo Negro, niños pequeños que llegaban con sus madres, y entonces las personas que estaban en las casetas acampadas preparando el biberón para darle a sus niños pequeñitos que habían llegado recientemente con su madre prácticamente en brazos. Me acuerdo perfectamente de una patera que fuimos y había más de 10 mujeres en una misma patera. Inclusive venía una chica que había dado luz poco antes de subirse a la patera. Venía con una criatura de un día. Llegó a la playa de Jacomar y ahí pues había unos campistas y ahí le dieron la comida, atendieron a esas chicas hasta que llegó del Servicio de Urgencias Canarios. Las mujeres que venían embarazadas o con niños pequeñitos, era una situación de lástima y ver la desesperación hasta llegar al punto de traerte a un bebé o venirte embarazada con una patera, y eso a mí me movía mucho
movía mucho por dentro, ¿sabes? Sentimentalmente, sí. La sociedad majorera marcó una manera de hacer las cosas en positivo e inspiró al resto del archipiélago a la hora de recibir a esos flujos migratorios. La llegada de pateras y cayucos a Canarias dividió a la población con reacciones de rechazo y de solidaridad con estas personas que se jugaban la vida buscando un futuro mejor. Eran travesías muy peligrosas que a veces acababan en tragedia, como ocurrió en 2003 en esta playa de Jacomar, en Fuerteventura. Esas imágenes de los cadáveres tirados en la playa o que posteriormente el mar comenzara a vomitar cadáveres, empezó a generar una sensación de tristeza, porque esta gente viene pues huyendo del hambre. 1 de agosto de 2003, Jacomar, Fuerteventura. 11 inmigrantes pierden la vida al hundirse la patera en la que viajan. Solo 24 horas antes habían fallecido otras 15 personas a 6 millas de Jinijinamar al volcar su embarcación en el momento en que iban a ser rescatados. 2003 fue un año especialmente trágico, comenzando por la muerte el 15 de enero de 9 inmigrantes y la desaparición de otras 5 personas en el barranco del Malnombre. En junio fallecen 11 personas y 10 son dadas por desaparecidas en 2 hundimientos. Por último, el 2 de diciembre, 15 inmigrantes desaparecen a 23 millas de Gran Tarajal al zozobrar su barcaza. No son las primeras personas en perder la vida intentando alcanzar las costas canarias. La primera tragedia documentada se remonta al 26 de julio de 1999, fecha en la que 9 jóvenes marroquíes se ahogaron frente a Morrojable. Es verdad que hubo naufragios en el momento echando los inmigrantes a la patera, pero esos han sido los mínimos. De hecho, tirando de estadística, hasta el año 2005 sí hubo 24 naufragios, hubo 6 que se produjeron en el momento de la interceptación. Claro, esas pateras venían con 45 personas que se ponen de pie, que intentan saltar todas a la vez y se produjo la desgracia. Los pescadores aquí salen a las 4 de la mañana y te viene el airito de tierra y es muy característico el olor de las pateras, o sea, es muy característico, o sea, no hay otra cosa igual. Olía a tragedia eso, olía a sufrimiento. Ese es el olor que yo percibo, ¿no? A someter a personas a lo largo de mucho tiempo a un dolor sostenido. A eso olían las pateras. Por las mañanas, que no había, todavía el día no había aclarado, pues te llegaba ese olor que te venía a través del viento y parabas y aquí hay una patera efectivamente. Recordemos que hubo algunos años, entre el 94 y el 2004, donde los sistemas de detección eran nulos o eran muy ineficaces, con lo cual bueno, muchas embarcaciones se perdían, naufragaban y nadie sabía de ellas. Todas las embarcaciones que están dentro de nuestras aguas se intentan identificar, entonces sabemos si es una embarcación de pesca o es una embarcación que puede traer inmigrantes o que puede traer contrabando. Entonces, una vez que el SIBE lo tiene identificado, pues vamos a la interceptación o el auxilio o lo que haga falta. Los patrones de las pateras eran marroquíes. A bordo venía él solo, a lo mejor con algún ayudante, y a lo mejor pues 40 o 50 personas que tenían que venir sentadas en la barquilla y no podían moverse durante toda la travesía. Con los medios tan carentes que tenían en medio de la noche, la mayoría de las veces, tantas personas hacinadas y demás, te quedas un poco en shock. Te quedas un poco, en ese momento no piensas nada, te quedas diciendo, ¿y esto? No podían hacer sus necesidades, no podían asomarse a la borda porque cualquier movimiento se desestabilizaba y evidentemente volcaba. Que cuando me dijeron que esta noche salen, digo, bueno, pues nada, vamos. Yo me di cuenta cuando ya miraba para todos lados y no veía sino agua nada más. Y ahí te viene la bajona esa de... ¿por qué? Tú imagínate de hacer una travesía de sus países que se pegan años para llegar al litoral de Marruecos, donde suelen sufrir toda clase de atropellos. Muchos nunca habían visto el mar, subirte a una barquilla. Bueno, eso es un auténtico sufrimiento. Hasta el año 2003, finales de 2002, que empezaron a funcionar las cámaras del SIBE. En ocasiones eran los propios pescadores o las propias embarcaciones recreativas que nos avisaban que habían avistado
una embarcación con inmigrantes. Y había días que llegaban una patera a Gran Tarajal, otra estaba por la Entallada y otra en Corralejo. Y a las 3 de la mañana, pues a lo mejor nos daban la alarma y salíamos corriendo. Para mí era un viaje normal, hasta que ya se separó todo de Italia, ahí empieza a cambiar. Después llega la noche y dice, ¿cuándo llego? ¿Cuándo llego? Sale el sol y no llega. Entre julio del 99 y el 31 de diciembre del 2004 se salvaron 13.000 personas. 13.000 inmigrantes fueron recogidos en las aguas por el servicio marítimo. Cuando llegaba la noche la cosa cambiaba totalmente, era muy diferente. Para empezar, porque las condiciones climatológicas en Canarias, en contra de lo que mucha gente se piensa, el mar es bastante incómodo. Fue jodido, porque me acuerdo que salimos de día, no me acuerdo si era a mediodía o era casi cerca de la tarde. Y allí. Porque cuando nos vinimos por la noche no podíamos salir porque la mar estaba un poquito picada. Salían por una playa llena de erizos. Claro, saltaban del barco descalzos, pisaban en el suelo y después llegaban con los pies todos llenos de erizos. Hubo cantidad de personas que se botaron al agua, como quien dice, para ayudar en labores de rescate y además que les preocupaba porque a veces venían familias completas, con sus niños. Ellos de que llegaban a tierra, los patrones llegaban a tierra, callaban la patera y se mandaban a mudar. Y a ellos les daba igual los que quedaran allí. Ellos se mandaban a mudar y les daba igual el sitio. Incluso a veces se metían en sitios que no había salida. Que yo no lo entiendo porque, claro, tú tenías que buscar algo para desembarcar. No, el primer sitio que encontraba ahí se botaba. Pasábamos la noche entera con los radares de las embarcaciones, buscando los ecos, y una vez que localizábamos el eco, nos aproximábamos para comprobar visualmente si era una patera, si era un barco de pesca o era una ballena, lo que fuera. Las patrulleras sabían cuando venía una patera, entonces se acercaban sigilosamente a la oscuridad de la noche y de repente encendían todos los focos para coger los infraganti como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces ellos en la patera pues se movían o tal y a veces se volcaba. Hacemos una fotografía, grabamos un vídeo de personas que están realmente pasándola mal. Cada media hora o cada 15 o 20 minutos le dábamos el rumbo, le dábamos la velocidad que llevaba el eco sospechoso de ser patera y ahí es donde ya nosotros éramos su ojo en el mar, éramos nosotros. Era el propio helicóptero del cuerpo que hacía vuelos de reconocimiento y la verdad que tiene una gran labor, nos marcaban la posición y a veces nos servían de guía. O sea, ellos se aguantaban en la posición hasta que nosotros llegábamos. Nadie podía imaginar en 1994 la dimensión que alcanzaría la inmigración irregular hacia Canarias. 4 años después de aquella primera patera con 2 personas a bordo, el número llegó hasta 700. Un año después, la cifra ya se triplicaba. A lo largo del siglo XX llegaron a Canarias procedentes de África en patera más de 5.000 personas. En 2006 la cifra ya se desbordaba, más de 30.000. Nosotros llegamos en julio del 99, las embarcaciones, las pateras, venían con 10, 12 personas, es la media, ¿no? En el año 2000, pues esa media pues subió a 14. En el 2002, pues venían 24, 25 de media. Podía haber pateras que vinieran con 15 y otra con 30. Pero ya a partir del 2003, finales del 2003, 2004, esa media subió a 35 personas. Una patera es muy frágil, tiene 5 o 6 metros como mucho, donde venía hasta, yo recuerdo el récord de personas que vi en una patera fueron 46 personas. Eso en un barco de 5 metros, imagínate cómo podrían venir. El papel de la Guardia Civil, insisto, con esos escasos medios y con esa escasa experiencia en algunos casos, también ha sido realmente positivo. Cuando empezó Cruz Roja, pues era un alivio en cierta parte para nosotros. Antes del rescate de vidas humanas, todo es una piña. Da igual que unos sean guardias civiles, otros sean periodistas y otros sean de Cruz Roja. En ese momento conforma un equipo. Nosotros llegábamos a la playa y llegaba la Guardia Civil a la par nuestra, a veces llegábamos nosotros primero o poco después que llegaban ellos llegábamos nosotros. Entonces cada uno estaba haciendo su trabajo. Procurábamos no entorpecer la labor de los demás. Se arriesgó la vida muchas veces,
pero nunca mirabas en tu vida, mirabas que tenías que sacar los que estaban ahí. Lo primero es, la marinería sale al barco, se pone todo tipo de iluminación para que ellos vean quién les viene y como muchas veces lo primero que hacíamos es intentar preguntar si alguien hablaba inglés. Es complicadísimo tener una patera con 45 almas ahí y ver que se te vuelca, o sea, se te vira para adentro. Y tienes que jugarte la vida para sacarlos todos. Afortunadamente muchas veces se sacaron todos, pero también por desgracia muchísimas veces se fueron la mitad. Nos acercábamos con la patrullera de forma paulatina y una vez que estábamos sobre ella preguntábamos a ver si alguien entendía algún tipo de idioma que no fuera el suyo propio. Es un poco fuerte decirlo a veces, decides quién sacas y quién queda, porque siempre decides a coger quieres cogerlos todos, pero sabes que todos no los vas a coger. Para comunicarle qué le tenía que trasladar al resto de acompañantes que venían, dado que era muy peligroso que se pusiesen de pie, ya que no saben nadar y ya de por sí era poco estable la embarcación, el hecho que se subiese y se moviesen la desestabilizaría mucho más para dando consigo el vuelco o el hundimiento. Decides coger lo más cerca que tenga, o sea, sin arriesgar mucho me refiero a que se te vayan todos. Otras veces no tenían conocimiento de idioma, se quedaban un poco así, entonces lo que hacíamos es de forma expeditiva y con ademanes, le hacíamos entender que se tenían que quedar quietos, tenías que utilizar un método que ellos entendiese que era contundente para que ellos no se movieran. No voy a decir que decides quién vive y quién muere porque sería feo, pero lo que quieres es coger todo, pero desgraciadamente no puedes coger todo, no tienes capacidad, porque solamente tienes 2 brazos. Ya teníamos algunas frases en su idioma aprendidas, Arguip bang a la fluca, que significa ate el cabo a embarcación, para nosotros tirar de ella y hacer la maniobra de abarloamiento. La mayoría de las muertes que se han producido ha sido cuando ellos llegaban a la costa, a la playa. Esa gente llevaba un día o 2 días, el tiempo que fuera, sentado en la patera y estaban entumecidos, agarrotados, no podían ni nadar. No eran los que traían, sino los que estaban muertos debajo, que a lo mejor habían 12 o 13 muertos. Eso pasó una vez solamente, pero cuando recuerdo una vez de 13, estaban muertos todos en la patera. El índice de fallo es mucho menor porque se te sube tanto la adrenalina que vas con mucha capacidad de maniobra. Y en ese momento la emotividad la dejas a un lado. Y tras muchas pateras es verdad que te deshumanizas un poco, no llega a deshumanizarte por completo, quiero decir, en ese momento. Fue a finales de julio, llevamos aquí 2 semanas, que era una patera que había zozobrado en el sur de la isla. Entonces fuimos a recoger los cuerpos de los fallecidos y no sé por qué eso lo tengo aquí grabado, ¿no? Entonces, si no hubiéramos ido a recoger las pateras, a recoger a esa gente, muchos hubieran fallecido a la hora de llegar a las costas. Que si llega a pasarme el mismo caso que a ellos, ¿cuántos días puedes aguantar nadando en el agua? 1, 2, no llega. De ese lado sí me siento afortunado. Me levanto temprano, me levanto a las 6 de la mañana o antes, me voy para Muelle de Morrojable y nada, me acerco a la Guardia Civil y les pregunto, mira, ¿van a salir, no van a salir? Sí, dentro de un poquito vamos a dar una vuelta por allí. Yo me subo a una colina aquella y los espero para grabar. De repente yo me siento y espero. Digo, voy a asomarme. Me asomé al acantilado. Mi mala suerte, mi suerte, no sé, de estar allí. Estaba en el momento justo, el día justo. Y estaba uno de los inmigrantes fallecidos justo debajo. La mayor parte de los inmigrantes que llegan aquí no han visto el mar. No saben nadar. Vienen con 3 pantalones y otras 3 camisas para protegerse del frío. Eso es un plomo desde que tocas el mar. Una patera que venía del Sáhara y estaba a lo mejor 3 días de navegación sentados haciendo sus necesidades encima de su cuerpo, caían al agua entumecidos y era como un bloque de cemento que se hundía, ¿no? Y ahí pereció mucha gente. Entonces yo llamé al 112 para decirle, mira, me identifiqué de quién era y le digo, estoy viendo un inmigrante, estoy viendo la Guardia Civil allí, anoche naufragó una patera y está el inmigrante justo debajo en la playa muerto. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento. Esa imagen la pude ver a posterior, porque cuando yo hice esa fotografía no se veía nada, absolutamente nada, porque era una noche cerrada y ahí no había luces. La foto la veo después, cuando reviso mi fotografía. La travesía de allá para acá, todo lo que he pasado sin las familias, el cariño de una madre que te despierta por la mañana, sí. Esas cosas que le echa un niño de menos. La dificultad que había para nosotros de grabar eso o de fotografiarlo
Era un punto, pero imagínate las personas que tenían que rescatarlo. Tampoco lo veían, sí se percibía, se agarraban los brazos, empezaban a subir. Por la salina, que cogimos un barco, los medios con ellos estábamos aquí, y llegamos hasta un punto y había un cuerpo flotante. Y estaban varias gaviotas alrededor. Fue una imagen, la verdad es que bastante fuerte. Esa se me quedó grabada. ¿Qué haces con 40 personas que están desesperadas al borde de la muerte, ateridas de frío, duro como piedras? Decir, quédense quietos, en español, quédense quietos que van a subir todos de poco como subieron sus compañeros y vamos a estar todos salvados. A la hora de salvar a alguien que se ha caído por la borda o que está a punto de perder la vida, te desvive. Lanzando medios, hemos vivido el caso de 2 compañeros que ante esa impotencia se han lanzado al agua casi a punto de perder la vida, ¿no? Para salvar a alguien que prácticamente no puede porque ellos no saben nadar. La gente estaba desesperada. Algunos tenían mucho miedo, entonces aquello se movió un poco para un lado y se volcó. Se cayeron todos al agua. Lo que iba a ser un rescate completamente tranquilo se convirtió en una tragedia. Y arriba en la antallada, con una patera a media tarde y se vuelca. O sea, habíamos sacado uno solo. Se pusieron todos de pie y se volcó para adentro. No los puedes controlar, son muchos. O sea, nosotros éramos 2 en la banda y ellos son 40, 45. Si vuelca para afuera es peor todavía, pero si vuelca para adentro tienes la oportunidad que te caen para ti. Porque ellos van a intentar agarrarte y al final los que van al fondo son las 2 personas. Aunque tengo un arnés para cada vez que vamos a hacer un rescate, pongo la pierna justo en el borde y según pongo la pierna uno, o sea, se agarró de la pierna y me tiró para adelante. O sea, ya serví de escalera. En ese momento no sientes nada, vas, un aro salvavidas, esto, aquello, le hace señales para que sepa dónde tiene que focalizar y dirigir con el poco esfuerzo que le queda, ¿no? Pero eso sí, pasa eso y esas imágenes jamás se te olvidan. Ese día le hubo la vida a un sargento de la Guardia Civil que estaba con nosotros, que se llama Benjamín, y Antonio Franqui también estaba ese día, y me decía, no me sueltes que me ahogo. Si alguno de los que has visto en ese momento que está pidiendo ayuda, que ya le ves los últimos restos que le quedan de fuerza, lo ves que luego lo tienes en la cuneta de la patrullera sin vida, es duro. Al caer al agua, si no llevas un medio de balizamiento que te posicione, prácticamente eres un remuerto. Si te pilla que la patrullera está en marcha o que te has despistado porque estás haciendo la maniobra y alguien cae al agua, esa persona en cuestión de menos de un minuto puede estar ya allí, por las corrientes. Si todo ha salido bien, estás eufórico, que la mayoría de las veces, el 90 y tantos % muy alto, era todo un éxito, entonces estabas como exultante, estabas eufórico porque había salido todo bien y es el mayor premio que te puedas llevar. Pero el trato de la Guardia Civil que siempre, nunca se me olvida, vamos, que era a los otros los tratan distinto, a los mayores, y a mí me tratan como un niño. Que me acuerdo que un Guardia Civil me dio un puño de caramelos en la mano y me sentó al lado de él, que lo contrario que te sientan atrás. Pues esos recuerdos siempre le tengo ahí bien guardado. Pero cuando era todo lo contrario y habías pasado una jornada de recoger cadáveres en el agua, cuando llegabas a casa te desplomabas, te rendías y en la soledad pues lo expulsabas como podías. En las rocas, mismamente de la playa, ahí naufragaban y no podían nadar porque venían exhaustos, entumecidos y no puedes hacer nada por ellos, nada más que sacarlos del agua y eso se te queda grabado por toda la vida. Vino el helicóptero, el salvamento marítimo y bajaron la grúa, lo rescataron y además esa imagen me impactó muchísimo porque lo viví a 20 metros de mí. Yo recuerdo un hecho de un chico que falleció justo aquí en el litoral de Puerto del Rosario, que llevaba 3 o 4 camisas, 2 o 3 pantalones y debajo de uno de los pantalones tenía un sobre con fotografías de su familia, de su madre, de sus hermanos. Eso pues se te rompe el alma como persona. En ese naufragio venía el marido de una chica que había llegado 15 días antes y fue uno de los muertos. El destino hizo, o las personas que iban a embarcar a estas personas en el lado africano, hizo que se separaran, ¿no? Y que su mujer salvara su vida y de su pareja que vino unos días después, pues su destino fue la muerte, ¿no? Entonces, otro ejemplo más de una tumba sin nombre y que sabíamos el nombre, ¿no?
Por otra parte también, quien guiaba a las pateras era el faro de la Entallada. Todos sabemos que los faros están en los promontorios de difícil acceso. Entonces iban allí y aquello es un risco. Entonces cuando llegaban, los patrones no tenían mapas de navegación ni nada, sino iban derechos al faro. Y muchos se han ahogado a escasos metros de la orilla porque llegan de noche, la patera choca contra las rocas y encima a veces los patrones los obligaban a tirarse. Y eso era bueno, una muerte segura. Hubo una en concreto cerca del faro de la Entallada donde la patrullera tenía que maniobrar porque la patera iba directa a romper contra la escollera. Si rompía ahí morían. Y el patrón la verdad es que fue muy hábil y la marinería estuvo muy certera para poder realizar la labor, salió todo un éxito y bueno, eso la verdad es que te pega un subidón, un chute de haber sabido que todas las personas salvan la vida, ¿no? La realidad de las personas que llegan en patera es solo el 1% de la migración que ha llegado a España desde 1995. Sin embargo, la exposición de los medios parece que solo llegan en patera y que no llegan por otras vías. 1 de cada 5 habitantes de Canarias ha nacido en otros lugares y la mayor parte de esas personas han llegado a nuestra región de una manera documentada, regular y, como decíamos antes, por diferentes motivaciones. Por ejemplo, la Unión Europea en el año duro de los cayucos en 2006 decía que solo 1 de cada 3 pateras que intentaba llegar a Canarias desde Senegal o de los cayucos llegaba, o sea que el número de muertes nunca sabremos realmente cuántos son. Y recuerdo una frase que me dijo un chico menor, que por qué él arriesgaba su vida en la travesía. Me dijo, yo no tengo miedo a morir, yo estaba muerto en mi país, allí no tenemos futuro, prefiero morir en el mar. Y la verdad que eso se me quedó grabado. Ellos te van a decir que vale la pena. Yo quiero ser como tú. Porque a lo mejor donde estoy yo, en este caso, en África del Sur, del subsahariano, no tienen la misma oportunidad. Canarias, desgraciadamente, y sus cementerios son un paradigma, un laboratorio de muerte. Nosotros hemos experimentado en estas playas, en estas costas, lo peor del control fronterizo. Poner por delante el control fronterizo al derecho a la vida y el derecho al rescate da como resultado que, según Naciones Unidas, desde 1992 tengamos más de 100.000 muertes cruzando fronteras en el planeta. Hay muy pocas guerras en el mundo que generen tantos muertos. Fueron bastantes, pero ese se cayó al agua y estábamos en maniobra y se cayó y con los ojos abiertos se la tengo muy grabada. ¿Por qué permitimos que la gente se muera en nuestras playas? ¿Por qué la gente se muere a 2 metros de agua de la orilla en el mundo más avanzado, más económicamente, culturalmente avanzado de la historia? Las emociones me vuelven si hago un viaje en barco. Me da igual si es para Las Palmas, Lanzarote o para la península, lo recuerdo siempre, al subir y al bajar. El movimiento siempre me viene recordar. Y a partir de ahí se crea toda una industria de criminalización de los inmigrantes, toda una industria mortífera que genera de media, solo en los últimos 5 años, 7.500 muertos al año. Y yo pregunto, ¿es que estamos en guerra contra los inmigrantes? Y también ver a majoreros llorando cuando veían esos cadáveres tirados en la playa. La primera mafia en la creación de muertes en la frontera son las leyes españolas y las leyes europeas. Y nuestro sistema es criminal, lleva 35 años matando a la gente en la frontera. Yo creo que hay más racismo ahora que antes. Lo que no me gustaría es que la gente que de Fuerteventura ni que estuviera viendo esto piense que una persona que viene de fuera viene a quitarnos el trabajo o a hacer lo que da. Son personas como nosotros, Hay que tratarlas con dignidad. Y de hecho hubo algún problema, hubo una muerte de un magrebí por parte de otro magrebí y entonces eso la gente lo rechazaba. Y quiero decir, si me permites una cosa, que son gente, muchos de ellos jóvenes y muy preparados, con su carrera universitaria, hablan 2 idiomas. África también se está despoblando de la gente preparada, porque allí no tienen futuro. En esa foto que me pilló Juan Medina era un crío que la verdad es que era tan pequeño que no podía subir la escalera. Lo que sale en la foto es que lo estoy aupando para que otro compañero lo pueda coger arriba, con la mayor seguridad. Y la foto, pues sí, hombre, me siento muy orgulloso de ella. Pasando el tiempo, algunos me decían, oye, ¿tú no te acuerdas que me sacaste ahí arriba? Ah, sí, coño. Habían hecho su vida aquí, algunos de ellos. Hay que recordar que el derecho a la movilidad está fijado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13 y el artículo 14 dice que toda persona tiene derecho a vivir en un país diferente al suyo. Toda situación tiene diferentes niveles. Nos podemos quedar en el superficial, aquel que solo hace caso a la estadística.
¿Cuántas pateras y cayucos llegaron a Canarias? ¿Cuántos inmigrantes arribaron a las costas del archipiélago? ¿De dónde venían o a dónde fueron? Eso nos puede dar un contexto, pero nunca explicará la historia completa, porque detrás de cada viaje, en los ojos de cada persona, hay una explicación, un porqué. Hablamos de un tema complejo en el que resulta fácil caer en datos erróneos e ideas equivocadas. No se trata de defender la inmigración irregular, sino de entender por qué se produce. ¿Qué lleva a miles de africanos a arriesgar sus vidas en viajes que en ocasiones terminan en una silenciosa tumba en medio del océano? ¿Por qué lo intentan una y otra vez, aunque a veces se hundan sus sueños? ¿Qué estamos haciendo bien y qué no? Porque esa persona desconocida, sin nombre, a la que vemos en un informativo, en otras circunstancias podríamos ser nosotros. Nunca lo olvidemos. Uno aprende a ser agradecido, ¿no? A darse cuenta de la fortuna que tenemos de vivir donde vivimos y cómo vivimos, porque ahí al lado, muy cerquita, hay un mundo completamente diferente.